Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta serie de episodios que estamos haciendo de paso a paso para crear un e-commerce exitoso. Nos acompañan nuevamente Steven y Mariana del equipo de Hero, especialistas en resolver esa situación contable y fiscal que tenemos todos los emprendedores cuando iniciamos y que, si vieron el capítulo primero, nos dieron puntos muy claves y muy específicos sobre qué tips pueden hacer los e-commerce cuando van iniciando, buenas prácticas. Y de la parte de envíos perros está Natalia y pues bueno, un servidor que estamos en el equipo de envíos perros, pero también hoy yo soy su consultor de confianza, su consultor de cabecera. Y el tema de hoy, chicos, para que vayamos calentando, es el tema de hábitos, buenos hábitos y hacks de e-commerce exitosos. ¿Qué hemos aprendido de nuestros buenos clientes? ¿Qué hemos aprendido de las buenas prácticas que hemos hecho en nuestras empresas y que pueden ser aplicables a ellos? Les traigo el primer tema sobre la mesa y es cómo hacer que un producto sobresalga del resto. Platicamos el capítulo pasado que de repente no siempre hay que ser el Uber de algo nuevo, ¿no? El Uber de las escobas, güey. De repente puedes vender escobas, pero la manera en la que entregues el producto puede ser tu diferenciación. Me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes, empezando por Mari. ¿Cómo te gustaría cómo recomendarías que sobresalga un producto de una marca? Ay, Marco, me agarras en curva. Pues pensemos, puede ser tal vez a través de generar comunidad, ¿no? En algún momento también ya habíamos platicado. A lo mejor el diferenciador no está en algo tangible, en algo que puedes tocar inmediatamente o en alguna experiencia completa con la que tienes que pasar en el producto o para finalizar algo. A veces está también en cómo podemos engancharnos con ciertas cosas que podemos ponerle a los usuarios constantemente, aunque no tengan que estar relacionadas directamente a una compra inmediata. ¿Cómo ven? ¿Cómo Me ven? parece bien, me parece bien. Y creo que parafraseaste este término que me encanta a mí mucho hablar en mis redes sociales y me encantaría saber tu opinión, Steven, propuesta de valor. Esa propuesta de valor que de repente es un término tan efímero que de repente escuchamos muchas veces, pero que a veces está difícil, o para muchos negocios es difícil como poner sobre la mesa y decir, esta es mi propuesta de valor. Sí, sí, completamente. Creo que siempre haciendo algún negocio, siempre emprendiendo en algo, es importante entender justamente tres cosas, ¿no? Como, pues, ¿qué quieres vender? Em, ¿Cuál va a ser tu público objetivo? ¿Y cuál es la propuesta de valor que le vas a dar a ese público objetivo? Porque eso va a marcar la pauta de cualquier tipo de implementación y uso de recursos que tengas dentro de tu compañía, ¿no? Para responderte también sobre pues, cómo encontrar ese diferenciador o también cómo encontrar esa propuesta de valor, creo que es un camino interesante porque normalmente lo que tiende a pasar, y nos ha pasado a nosotros en Heru muchas veces, es que nosotros decimos, ¿sabes qué? La propuesta de valor es que la declaración es completamente automatizada y tú no te tienes que meter nunca al SAT y además es mucho más barato de lo que le pagarías a un contador, ¿no? Pero luego nos vamos a ver los comentarios de las personas, vamos a ver ellos qué opinan y dicen, a mí me encanta Heru porque me ayuda a entender cómo el SAT me está viendo, ¿no? Y no, nunca nos dice porque mis declaraciones son automáticas, porque no pago menos, porque lo que sea, solo porque nosotros como nos conectamos directamente con el SAT, la persona sabe que al ver su perfil en Heru, sabe que así es tal cual como lo ve el SAT y que si nosotros le estamos mostrando que algo está mal, entonces pues algo tiene que arreglar, ¿no? Entonces se mete y ve que todo está bien y está tranquilo y esa es la propuesta de valor de esa persona. Entonces, como en muchas otras recomendaciones y como en muchas otras, digamos, como estrategias, creo que siempre para poder entender cuál es ese diferenciador y para entender exactamente cuál es la verdadera propuesta de valor que nosotros estamos brindando, hay que hablar con los usuarios, ¿no? No hay que perderlos de vista, hay que hablar con ellos, hay que enganchar con ellos cada vez que se pueda, porque ellos son los que realmente nos dictan qué es nuestro negocio y para qué les sirve. Porque nosotros empezamos siempre con una idea supuestamente muy clara y esa idea se transforma y se transforma y se transforma y se transforma a base de los comentarios que hacen los usuarios.
Ah, qué va. Justamente eso que tocaste era lo que iba a decir, o sea, que esa propuesta de valor a lo mejor nace siendo una, nace tú convencido de que esa va a ser y al poco tiempo cambia o a lo mejor tienes dos diferentes, ¿no? O tú no te habías dado cuenta que tu atención al cliente es la mejor. O sea, tú eres así y a lo mejor cuando tu emprendimiento es muy chiquito, pues tú eres hombre orquesta y tú haces todo, ¿no? Entonces tú también contestas redes y tu persona es así, tú eres muy amable y tú le das mucho seguimiento y así y al final te das cuenta que a lo mejor también tu propuesta de valor es esa, ¿no? Que tu atención al cliente es increíble y no es que no lo supieras, pero no lo veías como algo, ¿no? Entonces ya cuando la empresa va creciendo dices, ok, mira, esto sé que quiero que sea un pilar, entonces toda la gente que entre como soporte o como community manager o como lo que sea que tenga contacto con el usuario, tiene que ser una persona amable porque esto es lo que nos va a diferenciar, ¿no? Entonces también estar abiertos y atentos a ese diferenciador que a lo mejor no sabías. 100%. Hace algunos años, cuando inicié mi primer equipo de marketing, una de las cosas que sin querer me di cuenta, la primera vez que yo emprendí, nació de que tuve un jefe que en su momento no me gustaba mucho cómo era. Y yo sentía que él me estaba enseñando el jefe que no quería ser. Cuando me tocó a mí ya ser jefe y liderar un equipo, me di cuenta y muchas decían, con razón se enojaba por esto. Ahora entiendo como de repente la forma de ser. Pero en mi intención de crear un ambiente, de no ser el jefe que él había sido conmigo, me di cuenta que uno de los pilares del equipo que en ese momento formé y que así fue como conocí a Natalia, era hacer un ambiente muy padre de trabajo. Una de las cosas que siento que Envíos Perros carga con uno de esos estandartes, y creo que fue una de las cosas que nos atrajo mucho a Natalia y a mí, que seamos un equipo tan joven, que la dirección ve la estructura de una manera súper horizontal. Es como, la puerta siempre va a estar abierta, hablemos de esas estructuras viejas que sabemos que seguro a ti tampoco te gustan, muy piramidales, muy estimado, licenciado, hasta para el correo, ¿no? Y que yo creo que la propuesta de valor, retomando eso, muchas veces, si la logras proyectar internamente, externamente también logras crear esa aura que a veces no nos damos cuenta y termina siendo un factor decisivo para nuestros clientes, ¿no? Yo quiero trabajar con Hero porque se ve padrísimo, no solo su producto, no solo lo que hacen, la gente se ve que está feliz y da gusto trabajar cuando en empresas, las personas que están adentro lo disfrutan, ¿no? Entonces, les parecería como que podríamos acordar que ese es un tip, ¿no? La propuesta de valor, llevarla hacia adentro y hacia afuera de la marca. Sí, así es. Perfectísimo. Oigan, y hablemos de, un poquito retomando el tema por ahí que nos comentaba Mariana, la audiencia. Sabemos que las marcas, sobre todo un e-commerce, para vender necesita ojos, necesita gente, necesita una audiencia. Muchas veces sabemos que la audiencia está en redes sociales, ¿no? Es como la manera más directa que hacemos esa conexión, pero a veces también está en una lista de WhatsApp, a veces también está en una lista de mailing. Hay negocios que venden muy bien a una lista cautiva de mailing. La pregunta aquí sería, ¿cómo mantenerla conectada? ¿Cómo ustedes, en el caso de Hero o sus clientes que vean que lo hagan, cómo buscan fortalecer esta relación una vez que ya tienes la audiencia? Bueno, Mari, estoy seguro que tienes bastantes más opiniones que yo ahí, pero sí tienes razón. Creo que hay muchos tipos de plataformas, especialmente digitalmente hablando, en donde puedes encontrar audiencias. Ya hablamos también que es importante entender en dónde verdaderamente está tu audiencia normalmente, en donde ellos pues se enganchan, en donde ellos opinan, en donde ellos compran, etcétera, se quejan, que también es importante, ¿no? Y también le agregaría una cosa que me parece que obviamente por el mundo en el que vivimos y la transformación que ha vivido, ya hemos olvidado, pero también hay un mundo físico, ¿no? O sea, siguen habiendo mundos físicos. Yo creo que para Envíos Perros puede ser una buena opción después pararse al lado de uno de estos grandes enviadores que tienen sus puntos ya establecidos y decirle a la gente, mira, Envíos Perros existe, ¿no? Probablemente sabemos que no va a ser lo más escalable del mundo, pero si es una estrategia lo suficientemente fuerte, va a generar más conversación alrededor de Envíos Perros. Entonces, ese es como el primer punto. Y el segundo punto para poder seguir enganchando con esa audiencia es una relación que se tiene que nutrir todo el tiempo, ¿no? O sea,
cuando tú eres emprendedor, te casas con tu compañía, te casas con tus empleados y también te casas con tus clientes. Y pues como cualquier matrimonio se tiene que seguir nutriendo y eso solo se hace pues entendiendo exactamente como cuáles son las expectativas que tienen las personas pues sobre ti, ¿no? Entonces, y haciéndoles saber también cuáles son las expectativas que tienes un poco sobre ellos. Entonces, pues nada, yo diría que de vuelta hay que hablar muchísimo con los usuarios, hay que entender a los usuarios, hay que entender las dinámicas en donde están parados todos y poder seguir nutriendo esas relaciones y pues que no se nos olvide que de pronto cuando hacíamos 1,000 pesos hablábamos de tú a tú con 5 usuarios, ¿cierto? Y cuando hacemos 1,000,000 de pesos pues ya no nos importan esos 5 usuarios, ¿no? Porque pues esos 5 usuarios empiezan a resentir y crean 10 y crean 15 y crean 500 y después ya no hay 1,000,000 de pesos en ingresos, ¿no? Entonces eso es importante también. Sí, creo que es súper importante no asumir que ya porque es tu cliente se va a quedar toda la vida y descuidarlo. O sea, sí estar al pendiente de que, vaya, también, como dices, es escalable. Si de repente tienes 100,000 compradores o usuarios o 10,000 o 15, lo que sea, se vuelve como imposible estar súper atento de cada uno de ellos, pero buscar la manera de que se sientan escuchados, atendidos, viendo, o sea, no olvidarlos, no dejarlos ahí de que ya me compraron a mí, aquí se van a quedar toda la vida. No, porque hay 1,000 competencia más, hay otros lugares a los que voltear y muchas veces para ellos es más importante el que ser escuchados, el que te atiendan, que a lo mejor el precio o si les queda cerca o no, o si tienen la facilidad de pago con tarjeta o no, o sea, entonces como que cuidarlos mucho, ¿no? Y no dejarlos olvidados. Perfectísimo. La verdad es que estoy completamente de acuerdo con los dos puntos. Y ahora me gustaría entrar ya en un tema un poquito más técnico y que seguramente es de mucho interés para todos aquellos que están comenzando un e-commerce o que incluso ya tienen un e-commerce avanzando y todo ese rollo. Hablemos ya de estrategias de marketing digital más puntuales. ¿Qué le ha funcionado a Jero? ¿Qué le ha funcionado a Envíos Perros? Que hoy por hoy creen que les funcionaría un e-commerce. Platícanos, Mari. Y sí, justo retomando la parte más técnica, hay muchas estructuras, ¿no? Hoy en día tenemos muchas herramientas que facilitan mucho nuestro trabajo en el sentido de hablar de estas listas o hablar de los seguidores o hablar de las plataformas, de generar leads, que les vayamos dando mantenimiento con base en lo que nosotros les estamos ofreciendo, ¿no? Eso es como, pues a lo mejor una de las principales fundamentos como más técnicos que tenemos que considerar. Pero, ¿cómo lo podemos llevar más allá? El otro día aportaba alguien en el equipo de Jeru, Sinu, que es nuestro creativo, y nos decía, bueno, ¿qué le puede llegar a doler a un seller de Mercado Libre? No, pues a lo mejor no sabe diseñar el seller y a lo mejor le encantaría tener una tarjeta de agradecimiento que mandar a quien está vendiendo algo, ¿no? Entonces, ¿por qué no le entregamos una paquetería de diseños de este es tu producto, agradecemos muchísimo tu preferencia? Esas cosas que decimos, pues no tienen relación con lo que nosotros estamos haciendo, ¿sabes? Pero ¿cuánto valor le puede dar a alguien en su trabajo que diga, están pensando en mí? O sea, no solamente me están dando una solución, no solamente están ofreciendo este tema de impuestos o de institucionalidad o de asesorías o esta plática que estamos teniendo en beneficio a ellos, ¿no? Como qué padre que alguien está pensando que me duele esto, que a lo mejor, pues, no porque tengo un e-commerce, tengo un equipo enorme de diseñadores y me está poniendo esto sobre la mesa, ¿no? Creo que eso es un factor o un hack que puede llevar más allá cualquier cosa que tengamos nosotros presente, ¿no? Eso es como los usuarios abrazan esas cosas, se hacen fieles. Sí, sube el precio, pero pues a mí... Pues sí, me subieron un poco el precio, pero constantemente me escuchan, constantemente me atienden, van más allá de lo que estoy esperando, pues no los dejo. Creo que es algo bien importante que podríamos investigar y podríamos entrar en una plática inmensa. Sí, un tema aparte. Sí. ¿Tú qué opinas, Nat? ¿Qué le ha funcionado a Envíos Perros en temas de estrategias de marketing que le ha ayudado a crear relaciones fuertes con clientes? Pues el tema de crear contenido en diferentes formatos. Ya hablamos de que no creas que porque a ti no te gusta Facebook no deberías estar ahí, pero también el pensar que a lo mejor a mí me gusta leer, pero no a todos les gusta leer. Entonces tratemos de hacer como esa pieza de contenido o hablemos de ese tema
en diferentes formatos, en un video, en un post, en un artículo de blog, ¿no? Así el que se le encanta leer 16 páginas, órale, ahí está. Al que le gusta ver 5 minutos de video, ahí está. Y al que le gusta algo más resumido porque no tiene tiempo, pues ahí está en un post, ¿no? Creo que eso es algo bien importante, pensar ese contenido en diferentes formatos. Y también lo hablamos al principio y va de la mano con lo que dijo Mariana, darles, no quedarte tú con la información o darles valor, ¿no? O sea, de que, oye, yo sé que a lo mejor estás aquí porque tienes todo un emprendimiento y no sabes mucho de esto, pues mira, a lo mejor yo no lo hago, pero puedes usar estas herramientas o ve con ellos, o sea, como que crear una comunidad y no nada más verlo con alguien que te da dinero a tu negocio, sino cuidarlo. Siento que eso valora mucho más allá de que tu anuncio esté padre en Instagram o algo así. Creo que eso funciona mucho. Construir marca. Construir marcas. Para cerrar este punto, Steven, te traigo una muy buena. Hablemos de growth, hablemos de algo que ambas marcas nos ha funcionado y que sabemos que constantemente, es algo que hemos aprendido mucho de la mano de Steven. El tema de, y eso es algo que cada vez que me siento con alguien, con un e-commerce y lo asesoro, le digo, bueno, ¿cuánto te cuesta adquirir un cliente en Facebook o en Google o en TikTok? Dependiendo, recuerden, conociendo a su cliente, sabiendo dónde está, van a poder elegir un canal. Pero una vez que ya los eliges, y luego cómo saber cómo asignar un presupuesto, cómo saber si ese presupuesto me está funcionando. Y para eso hay dos palabras, medición y atribución. Yo las traería, ¿no? O sea, si no sabes, atribución quiere decir de dónde viene ese cliente. Si tú empiezas a tener clientes, pues es que pago mucho y hay clientes. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el medio que te está trayendo más? ¿Cuánto te está costando? Si no te das a la tarea con todas estas herramientas que pueden dejar en sus comentarios y con gusto les pasamos ahí los tips, empezar a medir este tráfico, pues el crecimiento se hace complicado, ¿no? Porque lo que no mides no lo puedes mejorar. Sí, no, completamente. Lo que no mides no lo puedes mejorar, no lo puedes controlar y tampoco puedes tomar decisiones mejor informadas, ¿no? Sobre qué hacer en tus próximos pasos, porque siempre lo que tiende a pasar con cualquier compañía es que nosotros empezamos a toparnos con algunos niveles de crecimiento, ¿cierto? Entonces van a ver que cuando nosotros empezamos con una campaña digital de X cosa, esa campaña explota, todos felices, empieza a generar, etcétera, y luego a las 2, 3, 4 semanas nos damos cuenta que empieza a bajar, y probablemente a los 3 meses, 6 meses ya es completamente irrelevante, ¿no? Entonces, pues hay que entender muy bien, primero, por qué la campaña verdaderamente explotó, y segundo, pues también justamente cuánto realmente nos está costando a nosotros en términos de como conversión y resultados, ese tipo de campañas, ese tipo de cosas que hacemos para atraer crecimiento y para atraer gente, ¿cierto? Entonces, como dices, ahí está el tema de la atribución y la medición. Ya luego el tema se pone un poquito más técnico con algunas cosas que se pueden hacer y pues mucho más como de echarle un poquito de matemática para poder medir. Pero sí es importante porque pues lo más seguro es que si no lo hacemos, a pesar de que nos vaya bien, nunca vamos a encontrar la optimización y la eficiencia y vamos a llegar a un punto en el que la sorpresa va a ser que ya empezamos a gastar muchísimo más de lo que debíamos y no estamos recibiendo lo mismo. Entonces hay que controlar muy bien el presupuesto que se está adjudicando a cada uno de estos canales y estrategias que estamos haciendo y cuál es el retorno que nos está dejando. Eso siempre es importante. Mari sabe bien que yo siempre estoy molestando mucho por esto o sea, está bien que gastemos, pero lo importante es cuánto nos devolvió, ¿no? Si vas a gastar 1,000 pesos, ¿cuánto te devolvió? ¿Te devolvió 1,100, 1,500 o 5,000 o 10,000, ¿no? Y si te gastaste 100,000, está bien, gastaste 100,000, pero ¿cuánto te devolvió? Si te devolvió 50,000 pesos, pues ya sabes que no te vuelvas a gastar nunca más 100,000 ahí porque no es el camino, ¿no? Por eso es súper importante poder atribuir, como tú dices, poder medir y constantemente estar actualizándose y entendiendo qué funciona y qué no funciona. Nosotros hacemos, en la parte de envíos perros, hacemos algunos esfuerzos únicamente con la intención de construir una comunidad, que más gente nos vea. Por ahí lo tengo en mi Instagram, si quieren vayan a checarlo. Es un video donde explico cómo un perfil de Instagram lo convierto como si fuera una landing page, en la cual si pago un post que creo que tiene un potencial de atraer seguidores, esa gente llega al perfil de Instagram y si sigues dándote cuenta en las métricas, conviertes eso y lo vuelves un factor de crecimiento de tu comunidad únicamente. No es como, no vas a vender,
hey, pero si tienes más audiencia, subes historias, con esas historias puede que le vendas. No es una seguridad, porque una audiencia no quiere decir un cliente. Todo el mundo nos gustaría que por cada persona que nos sigue en redes sociales fuera un cliente, pero sabemos que esa relación no existe. Pero, hey, existen otro tipo de anuncios que sí son 100% atribuibles a compras. Una campaña en Google, una campaña tal vez en YouTube, que simplemente se mide así. Si inviertes aquí y no hay dinero de vuelta, esa campaña no funcionó. Pero hay otros tipos de esfuerzos que puedes medir por comunidad, por alcance. Solo quiero que mucha gente me vea. Tenemos algunos videos que solamente los medimos en alcance. Si alcance a muchas personas, jálalo, ¿va? Bien, y ya para ir cerrando el capítulo, regresando un poquito a este tema que estábamos hablando, chicos, estábamos hablando sobre cómo bajar costos, porque, vaya, dentro de todo hay estrategias, ¿no? Ya hablamos un poquito del tema de los envíos, se puede definitivamente, usando una plataforma como Envíos Perros, mejorar muchísimo nuestro costo en la logística. En temas de impuestos, ¿hay estrategias que podamos hacer para que, digo, además de estar pagando el impuesto, pues podamos pagar un poquito menos específicamente para los e-commerce? ¿Qué estrategias por ahí nos recomiendan? Sí, claro, hay estrategias. Hay estrategias y creo que es importante aclarar que hay estrategias legales, ¿no? Porque cuando hablamos de estrategias fiscales, normalmente, pues por la propia cultura que se ha generado en Latinoamérica, incluso no solo México, pero en Latinoamérica alrededor de impuestos, siempre pensamos que hay estrategias fiscales, pero que todas son ilegales o se está haciendo algún tipo de enredo o torcido para poder llegar allá, ¿no? Entonces, hay estrategias legales, la más obvia y la más directa para todos los contribuyentes en México, independientemente de si son e-commerce o sueldos y salarios o lo que sea, es el tema de los deducibles. Para ponerlos en contexto a todos, porque yo sé que no todos estamos familiarizados, un deducible básicamente es un gasto que generamos y que está directamente relacionado a la forma de generar ingresos que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, en ese caso, los deducibles para los sellers son, por ejemplo, todo lo que están gastando en publicidad, todo lo que están gastando en internet, todo lo que están gastando también para, pues justamente suplir el costo de lo que están en este caso vendiendo, ¿no? Por ejemplo, los fees que les cobran las plataformas tipo Shopify, todo eso también hace parte de esas cosas que se pueden deducir. Entonces, sí hay estrategias fiscales, de nuevo, esa es la más común, es la que recomendamos sobre todo como entender muy bien y la que nosotros hacemos muy bien también, porque básicamente cuando tú usas la aplicación de Heru nosotros entendemos muy fácilmente qué tipo de contribuyente eres tú, a qué te dedicas, cómo generas ingresos y empezamos a machear todos esos gastos que tú tienes con lo que puede ser deducible o no, ¿no? Entonces, si yo veo un cepillo de dientes dentro de tus gastos facturado, pues lo marco como no deducible, pero si yo veo que estuviste pagando por publicidad en Google, por ejemplo, entonces tomo ese IVA, lo marco como deducible y lo vamos a tener en cuenta en tu declaración, ¿no? Y eso lo hace solita la aplicación. Eso lo hace solo la aplicación. Ahorras tiempo. Y además, eso es importante porque he escuchado cada historia de terror de que el contador no les dice porque el contador no se dio la tarea de investigar o de conocer el régimen o las actividades a las que se dedica. Por eso es también importante acercarte con un especialista en lo que te dedicas en temas contables que te ayude evidentemente a entender tu contexto y qué puedes hacer para pagar menos impuestos, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que hablando de los contadores más específicamente o del modelo más tradicional de buscar un contador, lo que pasa es que los contadores tienen una capacidad limitada, ¿no? Entonces, pues, un contador puede tener a Marcos, a Natalia, a Mari, y bueno, probablemente ahí ya está como al borde de su capacidad, ¿no? Nosotros afortunadamente podemos tener miles de usuarios y nuestros modelos y la tecnología que hemos desarrollado pues te permite simplemente entender muy fácilmente quiénes son cada uno, agruparlos, agrupar también como esas estrategias fiscales, agrupar sus deducibles, agrupar sus ingresos, agrupar todo lo que se necesita y pues hacer el servicio mucho más escalable, ¿no? Hace poco detrás de cámaras me decía Mari algo que me dio mucha risa y se me hizo muy atinado. Tu régimen es tu mejor amigo. ¿Quieres platicarnos un poquito más? Sí, y tomando un poco lo que dice Steve, y yendo también hacia los contadores, a veces tienen limitantes porque nosotros que necesitamos de contabilidad tampoco
somos capaces de decir qué es lo que necesitamos, ¿no? O sea, nuestra actividad es así y así, y es una mezcla de dos cosas, y el contador pues te intenta sugerir lo mejor y hasta cierto punto ya se limita, ¿no? El beneficio de tener la herramienta súper automatizada y con el régimen que te corresponde, porque incluso también tenemos una división que se encarga en analizar esta parte, todo lo demás viene por default. O sea, todas las preguntas que pueden tener es relacionado directamente a sus actividades, empiezan a involucrar un poco más inconscientemente en cómo llevar todos los temas fiscales, y se empieza a hacer el entendimiento un poco más orgánico. Ni siquiera te das cuenta en qué momento empiezas a preguntarte estas cosas que tienen que ver con tus actividades económicas y cómo te benefician, ¿no? Es algo que pasa muy padre con Heru. No lo buscas y vas entendiendo, y si no lo quieres entender, no lo tienes que entender. Realmente está muy digerido y puedes llevar tus operaciones sin preocupaciones y concentrar todo dentro de la aplicación. No hay como acercarse a los expertos intuitivamente. Entrar a ese mundo sin miedo, de la mano de alguien que sabe, o sea, porque si no... Oigan, y voy a jugarle un poquito al abogado del diablo. ¿Qué pasaría si un e-commerce tiene ya otro régimen, digamos, como que ya te dedicabas a otras cosas y como segunda actividad o como para complementar tus ingresos dicen, pues voy a vender zapatos o voy a vender ropa o voy a vender X cosa, y ya tienen un régimen, por ejemplo, un reciclo que es este lead magnet que sacó el SAT, muy bien SAT, aplicando las técnicas de marketing, vamos a sacar un régimen para atraer nuevos contribuyentes. O por ejemplo ya son RIF, que entiendo que RIF, corrígeme si estoy equivocado, ya no está disponible, ya los que fueron RIF y se quisieron quedar ya son. ¿Qué pasa si son algunos de estos regímenes? ¿Les conviene sí pasarse al otro? ¿Se deberían de quedar? ¿Cuál es su opinión ahí? Bueno, una de las cosas importantes que hay que aclarar es que los contribuyentes pueden estar en más de un régimen fiscal, ¿vale? Nada te condiciona que si tú hoy vas a abrir un e-commerce y eres sueldos y salarios, entonces tienes que salir de sueldos y salarios y meterte a las actividades por plataformas tecnológicas, o eventualmente a empresariales, o eventualmente honorarios, o eventualmente arriendos. Todo eso, si tú tienes negocios y tienes ingresos por cada una de este tipo de actividades, puedes estar en cada una de esas actividades, ¿vale? Entonces ese es el primer punto. Ahora, lo que sí es importante es que tienes que entender que el SAT tiene limitaciones de acuerdo a la ley, pero desafortunadamente no tiene esas limitaciones bien configuradas tecnológicamente, por decirlo así. ¿Qué quiere decir eso? Que si el SAT dice, esto para que lo tengan en cuenta, el SAT dice, si tú eres reciclo no puedes estar en el régimen de plataformas digitales, ¿vale? Ojo con eso porque esto sí es importante. Entonces, si tú eres reciclo no puedes estar en plataformas digitales. Eso quiere decir que tienes que estar únicamente en plataformas digitales. No puedes estar en el otro régimen. Entonces, eso dice el SAT, pero al mismo tiempo si tú te metes a la plataforma y te das de alta como reciclo y como plataformas digitales, te lo permite, ¿no? Entonces, por eso es que digo que tiene las limitaciones atadas como tal a los regímenes y a las reglas y demás, pero no tiene esas mismas limitaciones dentro de la tecnología. Claro, si tú vas a una oficina del SAT, ¿quién quiere ir a una oficina del SAT? Nadie, ¿no? Pero si tú vas a una oficina del SAT y les dices, yo quiero estar en reciclo y plataformas digitales, pues te van a decir que no se puede. Ellos sí te lo van a decir allá, pero desafortunadamente a través de su plataforma sí te lo permiten. Entonces, sí, también parte de las cosas que nosotros hacemos es que es básicamente no como asesoría, sino una como primera opinión, en donde nosotros gracias a la tecnología, identificamos que tú tienes discrepancias en tu perfil fiscal y cómo se pueden resolver esas discrepancias, ¿no? Y nosotros las resolvemos. Como dice Mari, si tú quieres entender qué vamos a resolver y por qué lo vamos a resolver, te lo decimos, y si no, pues no te preocupes, ve y sigue vendiendo zapatos, ve y sigue vendiendo artesanías, ve y sigue vendiendo comida, ve y sigue haciendo tus negocios y ve y sigue creciendo tu negocio, que eso es lo que realmente importa. Wow. Súper bien. Listo, chicos, con esto vamos a dar por terminado el capítulo 2, pero por favor no se pierdan que dentro de muy poco va a salir el tercer y último episodio de esta serie para entrenarlos en tener un e-commerce exitoso y que tengan todas estas herramientas. Como último episodio vamos a hablar lo que no debes de olvidar y tips finales de ambas empresas, ¿ok? Vamos a desarrollar algunas de estas ideas un poquito más a fondo y para darles la suficiente información para que comiencen a tener un criterio lo suficientemente vasto
para poder tomar mejores decisiones. Algo que yo normalmente les acostumbro a decir a la gente en la consultoría o cuando he dado cursos de marketing es que difícilmente va un curso que te va a dar un plan de acción de la A a la Z. No, emprender un negocio no existe una fórmula, no existe una receta, no son chilaquiles. Pero necesitas tener criterio y la capacidad para surfear los problemas que vayas a tener. Y qué mejor que de la mano de emprendedores como Steven y de líderes como Mari, como Natalia, que están constantemente trabajando con personas que van a tener los mismos problemas que tú. Entonces, no se pierdan el próximo capítulo, que muy pronto lo tendremos. Bye.